La primera etapa, momento del proceso es lo que se regula como la admisión del caso. En esta etapa resulta importante porque, de acuerdo a la organización que tiene que adecuar el Ministerio Público Fiscal para esta nueva normativa, en esta primera etapa se toman decisiones. Ya no pasamos las decisiones para que las tome más adelante otro, sino que ya desde este momento el fiscal debe tomar decisiones. ¿Y en qué se basa esto? Primordialmente en hacer una selección de qué casos van a ingresar efectivamente al proceso penal para que sean investigados, ya sea porque distintos criterios que se establezcan como política criminal de persecución penal, y otros casos que no son delitos o que si bien lo constituyen va a haber una imposibilidad manifiesta de reunir elementos de prueba, u otros que serán pasibles de otros criterios que se encuentran regulados para disponer de la acción penal, serán dejados de lado. Acá en Neuquén, a tal fin es que dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal se ha generado una unidad que es la de admisión del caso, admisión y análisis de los casos, la cual sirve para la gran mayoría de los casos que ingresan al sistema como un filtro en donde, o el primer gran filtro podríamos decir, en donde se deja de lado aquellos o que no constituyen delitos y por lo tanto deben ser desestimados, como aquellos que encuentren alguna imposibilidad para su posterior persecución. En lo que es materia de admisión del caso, nuestra ley procesal, la reforma de los códigos, generalmente hay cuestiones que las mantienen con respecto a normativas anteriores y en este aspecto siguen regulando lo que es las acciones penales, los delitos de acciones penales como nos establecen, de las distintas acciones penales como lo establece el Código Penal, es decir, de acción pública, pública dependiente de instancia privada y aquellos que son acciones privadas directamente. En esto no hay mayor cambio que lo que tradicionalmente ha regulado nuestro Código Penal, donde el Código introduce cuestiones novedosas e importantes que resultan herramientas fundamentales para realizar una tarea eficiente de selección de los casos, es en lo que se refiere a la disponibilidad de la acción penal. En este sentido, el Código Procesal nos brinda determinadas pautas, determinados institutos en los cuales el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal, va a poder disponer de la misma de un modo distinto al de la persecución y juzgamiento del delito. En esto es el primer gran cambio, por cuanto esta posibilidad o facultad de disponibilidad de la acción es lo que empieza a permitir que desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal se puedan generar políticas de persecución penal. ¿Y por qué digo que a partir de ahora esto nos comienza o nos da un panorama amplio para generar políticas de persecución penal? Porque indudablemente, si contábamos solamente con el principio de legalidad, nos veíamos, o el Ministerio Fiscal se veía obligado a promover en todos los casos la acción penal, e incluso estaba sancionada la conducta del representante del Ministerio Público que omitiera hacerlo. De esta manera permite establecer criterios de selección de los casos con políticas criminales para ver cuáles delitos, cuáles casos van a ser los que al Ministerio Público Fiscal le va a interesar poder realizar una selección, una investigación de esos casos. Con los otros podrá generar alguna herramienta de disponibilidad de la acción o de acuerdos entre partes. Con respecto a lo que es la disponibilidad de la acción, específicamente el Código lo que trae regulado a este respecto, en primer término, son los criterios de oportunidad. Estos criterios de oportunidad están determinados por distintos parámetros, pero
ya vienen regulados por la ley, no dependen de una decisión arbitraria del órgano de persecución como ocurría anteriormente. Acá ya tenemos ciertos parámetros que son bajo los cuales vamos a poder disponer de la acción penal, no como se realizaba en los viejos sistemas mixtos y los inquisitivos, en donde por una imposibilidad material de tramitar todos los casos, todas las causas que ingresaban, investigarlas a todas, el juez arbitrariamente o el fiscal, de acuerdo al sistema, realizaba a su criterio cuál era la selección que debía realizar, sin tener fija, clara, una política de persecución y una normativa legal para darle salida a esos casos del sistema y así realizar una selección eficiente de los mismos. Dentro de estos criterios de oportunidad que prevé el Código, toma distintos parámetros para los mismos, ya sea por escasa relevancia no solo en cuanto a la insignificancia o el interés público que pueda o no estar afectando ese delito, sino también se hace referencia al grado de participación de la persona y para esto toma como parámetros los marcos punitivos del Código Penal. En el caso específico de Neuquén se prevé que se puede aplicar un criterio de oportunidad cuando el grado de participación de la persona sea que establezca un delito o un grado de participación en el delito que establezca una escala penal que no supere los 6 años de pena privativa de la libertad. También se establecen criterios de escasa relevancia en cuanto a la imputación de los delitos. Esto es, si yo a una persona la estoy persiguiendo por un homicidio calificado y en el marco de ese homicidio calificado comete un delito de lesiones leves, indudablemente que la fuerza persecutoria, mis esfuerzos probatorios tendrán que ir encaminados a acreditar el delito de homicidio calificado, pudiendo prescindir incluso del otro delito. Y asimismo se establece para aquellos casos en que la persona ya se encuentre condenada con una grave sanción penal, la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad respecto de un delito que se encuentre culminado con una sanción mucho menor. Otro de los criterios de oportunidad que prevé la legislación son aquellos casos de pena natural, que como ustedes saben son aquellos supuestos en los que el autor del delito, como consecuencia de la comisión del mismo, sufre un daño físico o psíquico de tal magnitud que torna innecesaria o irrelevante la aplicación de una sanción penal. Asimismo, se prevén los supuestos de conciliación y mediación, en los que las partes, ya sea por cualquiera de estos dos mecanismos, llegan a una solución alternativa del conflicto que torna innecesaria la aplicación de una pena. Con respecto a estos criterios de oportunidad, entiendo que corresponde hacer una distinción para aquellos casos que son de escasa relevancia y los de pena natural, en los que el fiscal debe adoptar, a mi criterio, la aplicación de este criterio de oportunidad, ni bien toma conocimiento de los casos y no esperar a transitar una investigación para luego de transcurrido algunos meses terminar señalando que existe una insignificancia, una escasa relevancia o una pena natural, porque sería un desgaste, un desperdicio de recursos en una investigación que se llegaría a un resultado que entiendo debe conocerse desde el primer momento en que se toma conocimiento del caso. Es decir, si el hecho era insignificante, lo va a hacer desde el primer momento, no es que con el transcurso de una investigación se va a tornar de esa manera. No ocurre lo mismo, entiendo, a su vez con los casos de conciliación y mediación, ya que previo a que se lleven a cabo estas instancias entre las partes, el fiscal debe realizar una investigación previa, dejar sentados los elementos para el caso de que, si fracasaran alguna de estas dos instancias, haber colectado los elementos, las evidencias que dan cuenta de la existencia del delito y las pruebas de la autoría responsable. Asimismo, en lo que hace a esta etapa de admisión del caso y específicamente de
criterios o principios de oportunidad, se regula también lo que es la suspensión del juicio a prueba. En este sentido, el Código Procesal de Neuquén específicamente, a los fines de dar ejemplificación al respecto, lo regula expresamente a la suspensión del juicio a prueba en la ley de ritos, más allá de que se encuentre prevista en la ley penal de fondo. Y establece una serie de principios útiles a su aplicación, tales como que la suspensión del juicio a prueba será procedente cuando prima facie proceda una pena de ejecución condicional. También establece algunos principios clarificadores que entiendo yo sirven para subsanar cualquier inconveniente que ha generado la regulación de fondo y que ha generado tantos precedentes jurisprudenciales al respecto. En este sentido establece que se podrá aplicar para todos los delitos, salvo para aquellos delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos. Y a su vez establece que no va a proceder la suspensión del juicio de prueba cuando el delito se encuentre reprimido específicamente con o únicamente con pena de inhabilitación. Es decir, que si la inhabilitación viene como conjunta o alternativa a la pena privativa de la libertad, sí podrá aplicarse la suspensión del juicio previo. Finalmente, prevé en el Código de Neuquén como un criterio de disponibilidad también de la acción, y esto entiendo es teniendo en cuenta particularmente una cuestión geográfica de esta provincia, la aplicación o la remisión al convenio 169 de la OIT para aquellos casos en los que se encuentren involucrados miembros de las comunidades originarias. Finalmente, en esta etapa también se prevén las normas que hacen o que regulan las medidas cautelares. Si bien va a haber un módulo de esta capacitación destinado específicamente al tratamiento de lo que son las medidas cautelares, la privativa de la libertad, esencialmente la prisión preventiva, que es la más rigurosa, la más importante, voy a hacer una breve referencia a algunos conceptos de la regulación normativa en estos sistemas acusatorios de las medidas cautelares. En este sentido, vamos a destacar que más allá de que vuelven a regularse principios básicos como son la excepcionalidad de la privación de la libertad, la proporcionalidad que debe tener la medida de coerción, se establece un punto que es nuevo para quienes vienen de haber trabajado con sistemas inquisitivos o sistemas mixtos, que es la temporalidad. Específicamente se establece que cuando el fiscal solicita la prisión preventiva del imputado en la audiencia, no solamente debe acreditar ante el juez el supuesto material, es decir, la existencia del hecho y las pruebas que hacen a la autoría del imputado. No solamente debe acreditar los peligros procesales existentes, ya sea peligro de fuga o peligro de obstaculización de la investigación, sino que también debe establecer cuál va a ser el límite temporal por el cual requiere y entiende necesaria la vigencia de la prisión preventiva. Esto es, aportará un lapso de tiempo en el que deberá fundar ante el juez por qué es ese el tiempo que se necesita para salvaguardar los fines del proceso, que es la razón por la cual se está solicitando esa medida de coerción. Para ello deberá brindar argumentos tales como medidas de investigación restantes, tiempo que insumirá que el caso sea elevado a juicio y que estime el tiempo en el cual el caso va a ser efectivamente juzgado, entre otras cuestiones. Luego, la defensa tendrá la posibilidad de controvertir cada uno de estos parámetros en dicha audiencia, y el juez tendrá obligación en la audiencia, al momento de dar su decisión, de especificar cuál es el tiempo, en el caso de que conceda la prisión preventiva, por el cual la misma va a tener validez. Término que, vencido el cual, o deberá solicitarse una prórroga por parte del Ministerio Público o la persona quedará en libertad. Esta es una
decisión específica que se debe tomar en la audiencia, lo que hace a la temporalidad. En esto cambia radicalmente, como decía, con los sistemas anteriores. Recuerden que en sistemas como el inquisitivo o el sistema mixto, el juez dictaba el procesamiento con prisión preventiva de la persona, y más allá de alguna instancia de apelación, instancias de impugnación que el Código Adversarial también las prevé, una vez firme, la prisión preventiva duraba hasta que se realizaba el juicio, y así podía transcurrir un año o más hasta que el juicio efectivamente se realizaba con la persona privada de su libertad. En este caso es distinto, fijamos de antemano cuál es el tiempo por el cual la persona va a padecer esa prisión.